Hermanos, vamos a continuar con el tema que hemos empezado en esta primera hora de la mañana. Hemos dicho que mientras en el cielo se estaba realizando una tarea a favor de quienes, de los discípulos, aquí en la tierra hemos dicho que los discípulos hasta el 14 del mes primero, ellos no tenían convicción de pecado. Y hemos dicho que ellos no tenían convicción de pecado, uno por su descendencia y otro porque para ellos pecado era solo el acto. Hemos visto algunos ejemplos y ¿hasta cuándo fue eso? Hasta que la noche del 17 del mes primero del año 31, Cristo les dio el soplo del Espíritu Santo y con eso llegaron ¿a qué? A una convicción de que eran pecadores. Y ahora, ¿qué necesitaron? Necesitaron de lo que antes no tenían necesidad. Antes de eso, si bien es cierto que le aceptaron a Cristo, pero no lo aceptaron como ¿qué? Como su justicia y también algo que es importante como su carácter. El problema no era solamente de ellos, sino también es nuestro. ¿Qué les demandaba Dios Padre a estos discípulos para que puedan ser aceptados? Mateo 5, 48. ¿Cómo era el carácter de los discípulos? Juan capítulo 8, 44. Que tenían un carácter semejante al de Satanás. ¿Cuál era su esperanza? Su esperanza no estaba en ellos. Así, lo mismo que era para ellos, también lo va a ser para nosotros. ¿Qué había hecho Cristo en este planeta Tierra? Desde el momento que fue engendrado, Él desarrolló un carácter perfecto. Desarrolló un carácter perfecto. ¿Cuál ha de ser nuestra esperanza? En la página, una vez más, vamos a releer la página 62, párrafo 1 del Camino a Cristo, última parte. Dice: el carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Cuando dice aquí el carácter de Cristo toma el lugar del vuestro, no es aquí en la tierra, sino es en el cielo, ante Dios Padre y ante lo que la ley demanda, carácter perfecto. En el cielo, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué es lo que Dios Padre ha de mirar? El carácter de Cristo toma el lugar del vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. También esta mañana hemos dado lectura y vamos a volver a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, página 323, párrafo 4, última parte. El Padre no considera vuestro carácter deficiente, sino que os ve revestidos de mi perfección. Soy el medio por el cual os llegarán las bendiciones del cielo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Nuestra esperanza será diferente de la de los discípulos? No es. ¿Qué nos debe interesar entender? Para dar satisfacción a la demanda de Mateo 5:48, que ha hecho Cristo, ha desarrollado, fue engendrado teniendo un carácter perfecto y desarrolló un carácter perfecto. Pero este carácter, ¿qué tiene que hacer Él?
tiene que presentarlo ante Dios Padre y ante la ley. Y la misma esperanza de ellos es nuestra esperanza. Camino a Cristo, página 70, párrafo número 1, primera parte. La vida de Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de la sensibilidad, pero debe haber una confianza continua y apacible. Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. ¿Dónde estaba la esperanza para los discípulos? ¿Estaba en ellos? No. ¿En dónde estaba? Vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. ¿Por qué la esperanza de los discípulos no estaba en ellos? Porque ellos tenían un carácter semejante a su padre, el diablo. ¿Por qué nuestra esperanza no está en nosotros? Porque lo mismo que de los discípulos, la situación es la misma. Que tenemos un carácter semejante al de Satanás, nuestro padre. Por eso dice, vuestra esperanza no está en vosotros, está en Cristo. ¿Qué tiene Cristo? Un carácter perfecto, desarrollado y que pasó por toda prueba. Vamos a leer también en el comentario bíblico 7a, página 346, columna número 1, párrafo número 2. Comentario bíblico 7a, columna 1, párrafo 2. La fe de los hombres en Cristo, como el Mesías, no debía descansar sobre evidencias externas. No habían de creer en él debido a sus atractivos personales, sino debido a la excelencia de carácter que hallarán en él. Carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. ¿Podían los discípulos encontrar el carácter perfecto en ellos? No. ¿En quién van a encontrar? Dice, sino debido a la excelencia de carácter que hallarán en él. Carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. Vamos a encontrar en cualquiera de los que estamos aquí presentes ese carácter que la ley demanda. Aquí dice, carácter que nunca habían encontrado ni podrían encontrar en otro. En la página 319, columna 1, párrafo 3, dice así: acudid a Cristo, contemplad la atrayente belleza de su carácter. ¿Qué se nos aconseja? Que debamos acudir a Cristo y ¿qué hacer? Contemplar la atrayente belleza de su carácter. Muy bien. ¿Qué se nos ordena? Que contemplemos la belleza de su carácter. Y una vez más, vamos a leer en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 427, el párrafo número 1. Dice, en su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. ¿Cómo era el carácter de Jesús? Dice aquí, en su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta.
Aunque no toleró el pecado ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar. El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio. Pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. El ser sin pecado se compadece de las debilidades de la pecadora y le tiende una mano ayudadora. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Lo mismo que los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos para poder ser aceptados? Escogieron la misericordia de Dios Padre. ¿Por qué tenemos que escoger la misericordia de Dios Padre? Porque esta misericordia hace dos cosas. Uno, acepta. Y dos, declara. ¿Qué va a aceptar? Va a aceptar el carácter perfecto de Cristo. Juan capítulo 8, los versos 3 al 11. ¿Y qué va a hacer? Va a declarar, siendo que nosotros tenemos un carácter semejante al de Satanás, en nosotros no hay capacidad para amar y en lugar de amor tenemos odio. ¿El qué nos ha de declarar? Nos ha de declarar, siendo nosotros que tenemos un carácter semejante al de Satanás, Él nos ha de declarar carácter perfecto 100%. ¿En quién? En Cristo. Camino a Cristo 62, párrafo 1, última parte. Pero como Él quiere que esa declaración se haga una realidad en nosotros, es importante que entendamos que primero es esto. Primero es esto. Ahora, como Cristo y el Padre quieren que se haga una realidad en nosotros, esa declaración de que a pesar de que tenemos un carácter semejante al de Satanás en la persona de Cristo, Él nos declara con carácter perfecto 100%. Número 2, ¿qué hace? Nos da el Espíritu Santo como agente regenerador. ¿Para qué? Para crear en nosotros, ¿qué va a crear el Espíritu Santo? Un carácter semejante ¿a quién? A Cristo, pero sin desarrollar. ¿Y qué va a hacer Él con esto? Si nosotros cooperamos con Él, esto lo va a mitigar. ¿Cómo se desarrolló el carácter de Cristo? Con actos de obediencia. ¿Cómo se desarrolló el carácter de Cristo? Con actos de obediencia. ¿Cómo se va a desarrollar en nosotros el carácter de Cristo? Y para eso vamos a leer una vez más Camino a Cristo, página 64, párrafo 1. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis. Porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Esta es una evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder y que el Espíritu de Dios os está despertando. ¿Qué dice aquí? Que cuanto más cerca estemos de Jesús, ¿nos vamos a ver más bonitos? No. Dice, más imperfectos os reconoceréis, porque veréis más claramente vuestros defectos a la luz del contraste de su perfecta naturaleza. Cuando aprendamos a vernos cómo somos realmente, ¿qué dice aquí? Esta es la evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder
y que el Espíritu de Dios os está despertando. Página 65, párrafo 1. Camino a Cristo, página 65, párrafo 1. No puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. Dice aquí, no puede existir amor profundo por Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma que se haya transformado por la gracia de Cristo admirará su divino carácter, pero el no ver nuestra propia deformidad moral es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y la excelencia de Cristo. Si no vemos nuestra verdadera deformidad moral, ¿qué es? Es una prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la excelencia, la belleza y la excelencia de Cristo. Página 65, párrafo 2. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y la santidad infinitas de nuestro Salvador. Una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que puede perdonar. Y cuando comprendiendo nuestra impotencia nos esforcemos en seguir a Él, nos esforcemos por seguir a Cristo, Él se nos revelará con poder. Cuando más nos guíe a la necesidad y a la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. En la medida en que contemplemos a Cristo, ¿qué vamos a ver por contraste? Vamos a encontrar que en nosotros menos cosas de qué alabarnos. Y vamos a ver, dice aquí, mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que estimar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Dice aquí, una idea de nuestra pecaminosidad nos puede guiar a aquel que puede perdonar nos puede perdonar. Si en nosotros no vemos nuestra deformidad de carácter, no necesitamos de Cristo. No necesitamos de la misericordia de Dios Padre. No necesitamos que Él acepte el carácter de Cristo como si fuera el nuestro. Y tampoco necesitamos que Él nos declare carácter perfecto 100%. Y por añadidura no necesitamos al Espíritu Santo como agente regenerador. ¿Cuándo nosotros vamos a tener necesidad de un carácter semejante al de Cristo? Cuando aceptemos que tenemos un carácter semejante al de Satanás. Si no aceptamos que tenemos un carácter semejante al de Satanás, no necesitamos del Espíritu Santo como agente regenerador. Vamos a dar lectura al libro Comentario Bíblico 7a. En la página 320, vamos a dar lectura. En la página 320, primero vamos a leer la columna número 1, el párrafo 2. El que busca la verdad comprende la perfección de los principios de la ley de Dios. Al contemplar a Cristo con el propósito de ser como Él,
y se siente insatisfecho con todo lo que no sea perfección, ocultando su vida en la vida de Cristo, ve que la santidad de la ley divina se revela en el carácter de Cristo y fervientemente se esfuerza más y más por ser como Él. En cualquier momento puede esperarse una lucha, pues el tentador ve que está perdiendo a uno de sus súbditos. Debe librarse una batalla contra los atributos que Satanás ha estado perfeccionando para su propio uso. ¿Qué se va a desencadenar en el verdadero, en el que realmente acepta que su carácter es semejante al de Satanás y necesita del carácter perfecto de Cristo? Dice aquí, en cualquier momento puede esperarse una lucha, pues el tentador ve que está perdiendo a uno de sus súbditos. Debe librarse una batalla contra los atributos de Satanás. ¿Qué se va a librar? Una batalla contra los atributos de Satanás, que dice, debe librarse una batalla contra los atributos que Satanás ha estado perfeccionando para su propio uso. El instrumento humano ve contra qué tiene que luchar. Un poder extraño opuesto a la idea de obtener la perfección que Cristo ofrece. Pero con Cristo hay poder salvador que ganará para el agente humano la victoria en el conflicto. El Salvador lo fortalecerá y ayudará cuando suplique en busca de gracia y eficacia. ¿Qué se va a desencadenar en el ser humano que acepte que tiene un carácter semejante al de Satanás y que reconozca para ser aceptado ante Dios la perfección del carácter de Cristo y que reconozca que se le dé el Espíritu Santo como agente regenerador? ¿Qué se va a desencadenar? Una lucha contra los atributos de Satanás que se ha estado desarrollando en el ser humano. El mismo comentario bíblico 7a 320, columna número 2, 320, columna número 2, párrafo número 2. Se ha impedido que el Espíritu Santo penetre para modelar y formar el corazón y la mente. Porque los hombres suponen que entienden mejor la manera de formar sus propios caracteres y piensan que sin peligro pueden formar sus caracteres de acuerdo con su propio modelo. Pero hay un solo modelo a la semejanza del cual debe formarse el carácter humano. El carácter de Cristo. Los que contemplan al Salvador son transformados de una gloria a otra mayor. Cuando los hombres consientan en someterse a la voluntad de Cristo, en ser participantes de la naturaleza divina, desaparecerán sus torcidas peculiaridades humanas. ¿Qué va a hacer? Si nosotros consentimos en someternos a Cristo, al Espíritu Santo, dice, desaparecerán sus torcidas peculiaridades humanas. Van a desaparecer sus torcidas peculiaridades humanas. Pero ¿por qué no se cumple esto? Aquí dice, se ha impedido que el Espíritu Santo penetre para modelar y formar el corazón y la mente.
porque los hombres suponen que entienden mejor la manera de formar sus propios caracteres y piensan que sin peligro pueden formar sus caracteres de acuerdo con su propio modelo. ¿Qué queremos hacer? Formar un carácter semejante al de Cristo, pero no siguiendo el modelo que es Cristo, sino según nuestro propio modelo. ¿Cuántos modelos Dios nos ha dado? Dice aquí, pero hay un solo modelo a la semejanza de la cual debe formarse el carácter humano. Pero ¿quién debe formar ese carácter? ¿Quién nos debe modelar? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El que ha de hacer ¿qué cosa? Ha de modelar. Primero, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Crear un nuevo carácter. No mejorar el que tenemos. Porque, ¿qué tenemos? Un carácter semejante al de Satanás. En el camino a Cristo, en la página 17, Camino a Cristo, página 17, el párrafo número 0, en la parte media, dice: la idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. La idea de que solo necesitamos desarrollar lo bueno que existe en el hombre por naturaleza es un engaño fatal. Si creemos que tenemos un carácter bueno y semejante al de Cristo, por naturaleza, ¿qué es? Es un engaño fatal. Porque cuando Adán cayó en el pecado, él perdió la semejanza del carácter de Dios y pasó a tener un carácter semejante al de Satanás. ¿Y qué hemos recibido nosotros de herencia? El mismo carácter semejante al de Satanás. Entonces, ¿qué tenemos que aprender, hermanos? Que nos es dado el Espíritu Santo como habitante y como agente regenerador. ¿En qué campo? En el campo de la santificación. Y en este campo de la santificación, para que se desarrolle este carácter semejante al de Cristo que el Espíritu Santo ha creado, ¿a quién debemos estudiar? ¿Quién es nuestro, vamos a decir aquí, quién es nuestro modelo? Los discípulos estudiaban la vida de Pedro, de Juan, de Santiago, de Andrés, de Pablo. No. ¿Qué estudió Juan? La vida de Cristo. La vida de Cristo. Al estudiar la vida de Cristo, ¿qué apareció en Juan? Todos sus defectos de carácter que antes él no lo había visto. Se hizo patente. ¿Qué va a aparecer cuando nosotros, en nuestra vida, cuando nosotros estudiemos la vida de Cristo y comparemos nuestro carácter con el de la ley y con el de Cristo? Va a aparecer todos nuestros defectos. Vamos a aprender a conocernos cómo somos en realidad. ¿Cómo somos en realidad? Vamos a leer en el libro, y hemos leído el comentario bíblico 7a, en la página 320, columna 2, párrafo número 2, dice aquí: pero hay un solo modelo
a la semejanza del cual debe formarse el carácter humano. ¿Cuántos modelos hay? Habla de un solo modelo. Vamos a dar lectura a la página 107 del libro Discurso Maestro de Jesucristo. El párrafo número 1. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. Dice, ¿cuántos modelos ha puesto Dios? Dice, Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás. Si no entendemos la palabra dechado, quiere decir modelo, dechado, modelo. ¿Qué pasa si cualquiera de nosotros se constituye endechado en modelo para que se desarrolle el carácter semejante al de Cristo? Nos constituimos en usurpadores. Estamos haciendo el trabajo del cuerno pequeño. Estamos haciendo el trabajo del cuerno pequeño, porque nos estamos colocando en el lugar que a Cristo le pertenece. Cristo es el único verdadero modelo de carácter y usurpa su lugar quien se constituye endechado para los demás, puesto que el Padre todo el juicio dio al Hijo. Muy bien. ¿Quién es el verdadero modelo de carácter? Cristo. Joyas, tomo número 3, página 380, párrafo 0. Hermanos, mirad a Cristo, imitad sus modales y su espíritu. Luego no os será difícil alcanzar a las diferentes clases de personas. No tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5, sino uno solo, Cristo Jesús. ¿Cuántos modelos ha puesto Dios? ¿5? ¿6? No. No tenemos 6 modelos para imitar, ni tampoco 5, sino uno solo, Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? Hermanos, mirad a Cristo. Imitad. ¿A quién vamos a imitar? Imitad sus modales y su espíritu. ¿A quién vamos a imitar? No vamos a imitar a ninguno de los que estamos aquí, incluida mi persona. Hermanos, mirad a Cristo, imitad sus modales y su espíritu. Luego no os será difícil alcanzar a las diferentes clases de personas. Página 385 de Joyas, tomo número 3. 385 de Joyas, tomo número 3, párrafo 1 y 3. ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? Es porque miramos a nosotros mismos, estudiamos nuestro temperamento y nos preguntamos, ¿cómo podremos hacernos un sitio a nosotros mismos, a nuestra individualidad, a nuestras ideas particulares, en lugar de estudiar a Cristo y su carácter?
hace una pregunta. ¿Por qué son tantos entre nosotros los débiles e incapaces? Y viene la respuesta que dice, es porque miramos a nosotros mismos. En vez de mirar a Cristo, ¿a quién estamos mirando? A nuestro yo. Estudiamos nuestro temperamento y nos preguntamos, ¿cómo podremos hacernos un sitio a nosotros mismos y a nuestra individualidad, a nuestras ideas particulares en lugar de estudiar a Cristo y su carácter? Párrafo número 3. Hermanos, desechemos todo esto. ¿Qué debemos desechar? Dejar de mirarnos a nosotros mismos. Hermanos, desechemos todo esto. No tenemos derecho a fijar nuestra atención en nosotros mismos, ni en nuestras preferencias y fantasías. No debemos tratar de conservar una identidad particular, una personalidad y una individualidad que nos mantendrían alejados de nuestros colaboradores. Si hay un carácter que debemos de mantener, pero es el de Cristo. ¿Cuál es el carácter que debemos mantener? El carácter que debemos estudiar, el carácter que debemos imitar, no es el carácter de ninguno de los hermanos ni hermanas. Porque ningún hermano, ninguna hermana es modelo. El hermano o la hermana que se constituya, que quiera constituirse en modelo, se ha convertido en un usurpador. Está usurpando el trabajo que a Cristo le pertenece. Vamos a leer también, comentario bíblico 7a, 411, columna 2, párrafo 2. No debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, que es el completo en la perfección de justicia y santidad. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es el hombre modelo. Su vida es la medida de la vida que debemos alcanzar. Su carácter es nuestro modelo. Por lo tanto, despejemos nuestra mente de perplejidades y de dificultades de esta vida y fijémosla en Él, para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Al imitar a Cristo, al contemplar su vida, su carácter, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Dice, para que contemplándolo podamos ser cambiados a su semejanza. Podemos contemplar a Cristo con un buen propósito. Podemos estar seguros mirándolo porque es omnisapiente. Al contemplarlo y al pensar en Él, se formará en nuestro interior la esperanza de gloria. ¿A quién hemos de contemplar, hermanos? En el campo de la santificación, para que se forme en nosotros un nuevo carácter semejante al de Cristo. Aquí dice, no debemos imitar a ningún ser humano. No hay ningún ser humano suficientemente sabio para ser nuestro modelo. Debemos contemplar ¿a quién?
al hombre Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a contemplar a Él? Porque dice aquí, debemos contemplar al hombre Cristo Jesús, que es completo en la perfección de justicia y santidad. ¿Por qué vamos a estudiar a Cristo y por qué vamos a imitarlo? Porque es completo ¿en qué? En la perfección de justicia y de santidad. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Nuestro modelo es Cristo. En la página 319 del comentario bíblico 7a, 319, columna 2, párrafo número 2, el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la semejanza, a la imagen de Cristo. Y cuando esto se logra, reflejamos como un espejo la gloria del Señor, es decir, el carácter del que así contempla a Cristo es tan semejante al Señor que el que lo mira y ve su propio carácter. ¿Quién va a cambiar nuestro carácter? Dice, el Espíritu Santo, el Consolador que Jesús dijo que enviaría al mundo, es el que cambia nuestro carácter a la semejanza de Cristo. Pero para que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter, hay una condición, hermanos. La condición es que aceptemos que tenemos un carácter semejante al de Satanás, que tenemos sus atributos. Y no queremos más que eso sea, que Satanás use esos atributos para destruirnos. Entonces, vamos a tener necesidad de ¿qué? Voy a repetir. Vamos a tener necesidad de ¿qué? Cuando entendamos que tenemos un carácter semejante al de Satanás, cuando entendamos que tenemos sus atributos, cuando entendamos, voy a leer algo que está escrito aquí, en este comentario bíblico, en la página 320, columna 2, párrafo 2, segunda parte. Cuando deciden que retendrán sus peculiaridades y sus rasgos desagradables de carácter, Satanás los toma, coloca su yugo sobre ellos usándolos para su servicio. Utiliza los talentos de ellos para propósitos egoístas, haciendo que den un ejemplo tan desagradable, tan diferente de Cristo, que se convierte en una deshonra para la causa de Dios. ¿Qué va a pasar si nosotros tomamos la decisión de retener los atributos de Satanás? Satanás los toma y coloca su yugo sobre ellos usándolos para su servicio. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a colocar su yugo sobre nosotros y nos va a utilizar para que estemos a su servicio, para que entremos en su servicio. Entonces, ¿quién es el que va a cambiar nuestro carácter? Es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, para que cambie nuestro carácter, tiene una condición. Vamos a preguntar, ¿cómo el Espíritu Santo podrá crear en nosotros un carácter semejante al de Cristo si no aceptamos que tenemos un carácter semejante al de Satanás
y no aceptamos que tenemos sus atributos. ¿Cómo Cristo va a presentar su carácter perfecto por cada uno de los que estamos aquí si rehusamos aceptar que tenemos un carácter semejante al de Satanás? Si rehusamos aceptar que tenemos sus atributos. Es imposible. No se va a cambiar. El Espíritu Santo no va a crear un nuevo carácter, porque nos tiene que ser dado un nuevo carácter. Dios en su palabra no dice que vamos a mejorar el carácter. Porque ¿qué podemos mejorar? ¿Qué decía el camino a Cristo? La idea de que solo necesitamos desarrollar lo bueno que existe en nosotros por naturaleza es un engaño fatal. Porque no hay nada bueno. No hemos recibido de herencia de nuestros padres nada bueno en lo que se refiere a carácter. No hemos recibido nada bueno. Entonces, por eso es importante entender que primero hay una condición, que aceptemos que tenemos un carácter semejante al de Satanás, para que tengamos necesidad de ¿qué? Para que tengamos necesidad de Juan capítulo 8, 3 al 11. Y para que Él presente ese carácter ante el Padre. ¿Y qué va a hacer el Padre? Va a aceptar. ¿Y qué va a hacer el Padre? Te va a declarar, siendo que tienes atributos de Satanás, que tienes el carácter semejante al de Satanás, te va a declarar carácter perfecto. ¿Pero en quién? En Cristo. No es en nosotros. Ahora, Él quiere que esa declaración empiece a hacerse una realidad en nosotros. Y para eso, ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo como agente regenerador. Que hemos leído en el libro Comentario Bíblico 7a, página 319, columna 2, párrafo 2, que es el Espíritu Santo el que cambia el carácter. Es el Espíritu Santo el que cambia el carácter. Muy bien. Vamos a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 71. El párrafo 0 de la página 71 de Palabras de Vida del Gran Maestro dice: las inclinaciones naturales son mitigadas y sometidas. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nuevos motivos son implantados. Se traza una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. ¿Qué se traza? Una nueva norma del carácter, la vida de Cristo. ¿Cuál es la nueva norma? Es la vida de Cristo, es el carácter de Cristo. Esa es la nueva norma, esa es la nueva norma, el carácter de Cristo. Entonces, es importante que podamos entender esto. Es muy importante que podamos entender esto. Vamos a leer también Profetas y Reyes, página 60, párrafo número 3. Profetas y Reyes, página 60, párrafo 3. En toda generación, en todo país, se tuvo siempre el mismo verdadero fundamento y modelo para edificar el carácter. La ley divina que ordena: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
el gran principio manifestado en el carácter y la vida de nuestro Salvador, es el único fundamento seguro, la única guía fidedigna. ¿Hay otro fundamento? ¿Hay otro modelo para edificar el carácter? No. Nunca ha habido ni lo habrá. En toda generación, en todo país, se tuvo siempre el mismo verdadero fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La ley. Y modelo para edificar el carácter. ¿Cuál es el modelo? Es Cristo. La ley divina que ordena: amarás al Señor tu Dios y de todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, que es el fundamento. El gran principio manifestado en el carácter y la vida de nuestro Salvador es el único fundamento seguro, la única guía fidedigna. Si nosotros, en lugar de poner la ley de Dios y en lugar de poner a Cristo como nuestro modelo, ponemos otro modelo, otra norma, no tenemos ninguna guía. Aquí dice, es el único fundamento seguro, la única guía fidedigna. Podemos nosotros poner lo que nosotros queremos, pero si vamos a poner lo que nosotros queremos, no vamos a terminar bien. Como decía el libro Conflicto de los Siglos, en la página 611, el párrafo número 2. Hay una ley en la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como ideal más sublime, jamás llegará a cosa exaltada. Si el hombre se considera a sí mismo como ideal, o miras a otro ser humano como ideal más sublime, ¿cuál va a ser el resultado? Jamás llegará a cosa exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Si vamos a depender de nuestra propia fuerza y de lo que creemos que somos buenos, aquí dice, si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Va a ser imposible que lleguemos a alcanzar el ideal que Dios quiere que debamos de alcanzar. Entonces, ¿vamos a poner otro fundamento que no sea la ley? No. ¿Vamos a poner otro modelo que no sea Cristo? Poder, podemos. No debemos.